Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Star Wars es una de las sagas más bien recibidas de este mundo. Pero hoy no hemos venido a hablar de la saga, hemos venido a hablar de uno de sus personajes. La armadura de Darth Vader era un soporte de vida móvil que Darth Vader fue forzado a usar para compensar las graves heridas que sufrió después de su duelo con Obi-Wan Kenobi en Mustafar en 19 Abi. Fue diseñado para mantener y proteger el cuerpo carbonizado del joven ex-Jedi mientras refleja un aire de intimidación y control. Su traje sigue una vieja tradición Sith, en la que el guerrero del lado oscuro de la fuerza debe de adornarse con una pesada armadura. El traje fue construido usando varios métodos de alquimia Sith que sirvieron para aumentar la fuerza física gravemente disminuida de Vader y su vitalidad. El traje proporciona una ancha variedad de sistemas de soporte de vida, el más importante entre ellos es un complejo aparato de respiración, y dio a Vader movimiento relativamente libre sin tener que usar una silla flotante. Fue dañado o roto varias veces durante su uso, necesitando mejoras y reparaciones. El traje fue finalmente irreparablemente roto por el poderoso rayo de la fuerza del emperador Palpatine a bordo de la segunda estrella de la muerte después de que Vader salvara a su hijo, Luke Skywalker, cerca de la muerte. Después de la muerte de Vader al poco tiempo, el traje fue quemado ceremonialmente por Skywalker en la luna forestal de Endor en el 4 de BY. La armadura encerró completamente a Vader, sin dejar expuesta la piel quemada. Vader lentamente aprendió a vivir en este tipo de aislamiento y en el anonimato, buscando formas para lidiar con la situación, aunque el traje no se hizo con la tecnología punta de sus días y se sentía incómodo al llevarlo. Como una manera de superar sus limitaciones, Vader fue obligado a cambiar su estilo de sable de luz. Además, para escapar de la naturaleza claustrofóbica de la armadura, Vader se construyó varias cámaras de meditación, en las que podía quitarse la máscara y el traje sin peligro para su cuerpo. Sin embargo, Vader continuó siendo dependiente de su armadura y trató varias veces de vivir sin ella, aunque sus intentos fueron en vano. Diseño. Al igual que la tradicional armadura Sith y formado antes de los antiguos droides Sith, el traje de Darth Vader se hizo para ser tanto intimidante como temible. Su casco era cónico y negro, con un acabado muy pulido. El frente fue separado para encajarse alrededor de la cabeza y mostrar su rostro. Este casco tenía una cresta elevada que iba de entre los ojos a la parte posterior de su cabeza, donde se fusionaron con duracero, obsidiana, y plastiacero. Dos cordilleras menos dentadas barridas, curveadas, sobre los ojos de la máscara de Darth Vader adecuan y sirven para acentuarlos. Este casco se encuentra encerrado en la máscara. La propia máscara se fue a mitad del camino alrededor de la cabeza de Vader. La parte superior de esta máscara fue coronada con una interfaz circular llena de una serie de slots que se encuentran en torno a un disco de plata. Este disco parecía servir de interfase entre la máscara y el casco. Hecho de duracero negro, estos componentes fueron sellados herméticamente y se conectan con una mochila plana que circula el aire a los pulmones de Vader ordenadamente. Un enunciador implantado vinculada a un procesador de voz electrónica habilita a las cuerdas vocales quemadas de Vader el poder producir el habla. Alrededor de la parte no visible de la máscara, la parte cubierta por el casco, fueron alambres dispuestos en un diseño. También oculta bajo su máscara de 4 plazas había una parrilla de color rojo, acentuada por entrecruzarse con un reborde de hilo amarillo. El rostro de la máscara fue algo exagerado y angular, con 2 crestas por encima de sus ojos que encajan con los de su casco. Los ojos parecían bulbos. Esta parte frontal de la máscara era de un material negro más pulido que el de la parte posterior, siendo la más flexible de los dos. El puente de la nariz con reborde parecía perdido en la inmensidad de los ojos, pero sobresalía de una forma similar a una calavera desnuda. Los pómulos de la máscara eran generalmente angulares, que se curvan ligeramente para unirse a la nariz en su base. La base de la nariz que ofrece uno de los matices solo se presenta cuando no sea negro plata en la máscara. Esta pieza de plata es de forma redondeada, con una parrilla triangular que surge de debajo de lo que sirvió como un filtro de aire, lo que contribuye a su aspecto de calavera. Un collar hermético se envolvía alrededor del cuello de Vader y hacia enfrente inclinando en la parte delantera para juntarse con la parte inferior de la máscara de su parrilla triangular. La parte trasera, que se inclinaba ligeramente hacia afuera en la base de su cuello, estaba llena de interface de metal. Los dos lados de la parte delantera estaban bordeados por 2 tubos que siguió el borde de la máscara hasta que llegó a la base de la parrilla triangular.
Al final de estos tubos habían dos clavos de plata. En la parte superior de la fachada inclinada de este collar habían varias interfaces, con cables corredor de la misma a la parte posterior del cuello. Desde los lados del cuello se produjeron dos tallos de metal cubiertos con un accesorio curvo. Estos, en caso de desgaste, tocarán las esquinas exteriores de la boca de Vader. Las sombreras de Vader y la armadura en el pecho que parecía ser una pieza que protegía la parte superior del torso entero. El material del duracero era de tono gris con varias rayas verticales negras. Alrededor del cuello del hombro completo pauldrón, fue una cadena negra, y se conectaba a la costura superior de la armadura que también era negra, fluyendo, casi hasta el suelo con la capa. Desde debajo de la pauldrón fue un tabardo negro que estaba abierta en el frente y se inclinó hasta el suelo. Funcionalidad. Aunque la magnitud de las lesiones de Vader se mantuvo oculta debido a la presencia de la armadura, se sabía que necesitaba un avanzado sistema de soporte vital para mantenerse con vida. Todo el circuito interno del traje se encargaba de controlar los sistemas cardíaco, respiratorio y nervioso, y tres ranuras como puerto de datos ubicados en la unidad del pecho de Vader permitió el acceso a la información recopilada de diagnóstico. Como armadura Stormtrooper, el traje estaba equipado con un sensor regulador de temperatura del sistema, el que podía ser controlado mediante una unidad de función en el cinturón. Esta unidad era lo suficientemente potente como para permitir a Vader caminar por la superficie de hielo de Hoth sin ninguna protección adicional. El circuito generador de la armadura generaba impulsos eléctricos para estimular los músculos y nervios de Vader. Para ampliar este punto aún más, la fuerza de Vader y su contextura física fueron impulsadas por los productos químicos creados mediante la alquimia Sith. Estos fueron proporcionados por el aparato de soporte de vida en su armadura, y se inyectaron constantemente en él. La máscara de Vader era una de las piezas más importantes de su armadura, y fue vital para su supervivencia. Sin ella, moriría a menos que se hallara en un ambiente hiperbárico, el cual se encontraba en las cámaras de meditación ubicadas en su nave personal, el Ejecutor. En el interior de la máscara había una gran cantidad de pequeñas agujas que asomaba en su carne para interactuar con él. Las lentes de filtrar la luz colocadas en el casco se encargaban de proteger las córneas y retinas dañadas de Vader. Dichas lentes también proporcionaban una visión infrarroja y ultravioleta, permitiéndole a Vader ver con claridad incluso en la oscuridad. En su cinturón, Vader llevaba dos pequeñas cajas de función del sistema. La de la derecha contenía un sistema regulador de la temperatura y la otra a su izquierda contenía una matriz respiratoria. La hebilla central era una unidad de mejora de audio integrado en el cierre electromagnético de la banda del estado del sistema. La armadura de Vader fue construida alrededor de una faja de plastoid que protege sus órganos internos, naturales y sintéticos en el abdomen. Aunque el corazón de Vader todavía funcionaba, su pulso era regulado a través de la unidad mecánica del pecho, de modo que no podía acelerar a menos que ésta lo ordenara. Sus guantes y el relleno en el pecho y los brazos consistían en un sistema de amortiguación de la armadura, y fueron hechos para ser impermeable al fuego y proporcionar una máxima protección contra explosiones, perforaciones y ambientes venenosos. Además, el casco y la máscara filtraban la luz que podía llegar a cegarlo. Una vez sellada, la máscara de Vader y su armadura podría servir como un traje espacial hermético, por lo menos durante un breve período de tiempo. El guante de Darth Vader. El guante derecho de su traje se mantuvo intacto cuando la Estrella de la Muerte 2 explotó, después de haber sido atrapado dentro de un pedazo de los restos de la nave que aterrizó en el mundo acuático de Mon Calamari. Estos restos habían sido retirados a través de un agujero de gusano creado por la explosión de la hipermateria en el núcleo de la Estrella de la Muerte. En el 5 dBi, Kagan, un profeta del lado oscuro, predijo que un nuevo emperador pronto se levantaría, y en su mano él usaría el guante de Darth Vader. A diferencia del guante izquierdo, el guante derecho se hizo para ser indestructible, un símbolo del mal que sobrevivirían siempre. Después de que Luke cortó la mano derecha de Darth Vader en su duelo de sables de luz, el guante se creía que había sido lanzado al espacio cuando la Estrella de la Muerte explotó. Cuando un humanoide mutante llamado Trioculus trató de hacerse con el control de lo que quedaba del Imperio, los profetas del lado oscuro no se lo permitieron porque no tenía el guante, por lo que salió para encontrarlo. A pesar de que ya tenía la lealtad de muchos de los grandes Moffs, buscó el guante para acallar cualquier duda sobre él. Trioculus estaba decidido a encontrar el guante de Vader antes de que cualquier otro contendiente para el trono lo haga, y al hacerlo, obtener el apoyo de Kagan.
Ordenó a los Moffs para comenzar una búsqueda en toda la galaxia para el guante con droides sonda, en primer lugar el envío de los droides de la luna boscosa de Endor para explorar la zona, ya que era el lugar que el guante era más probable para descansar, si en cualquier sitio. Como la fe en Trioculus comenzó a disminuir entre sus partidarios, el señor de la guerra se desesperaba. Sin embargo, tuvo un golpe de suerte cuando un agente imperial, Capitán Tunuella, descubrió varios pedazos de escombros de la Estrella de la Muerte, cerca de la cordillera de Marina, en el Valle de las Ostras Gigantes en Mon Calamari, uno de los cuales había revelado el esbozo de un guante cuando se escanea. Trioculus y Hysa Vertroff inmediatamente se dispusieron a Mon Calamari, donde fueron recibidos por Tunuel en su Aladón Processing Center, una operación de caza furtiva de las especies sensibles o Aladón nativos. En su Aladón la caza submarina, Tunuel llevó a Trioculus y a Hysa al sitio de los restos. Secretamente seguido por Luke Skywalker y el almirante Akbar en un mini submarino moncalamariano, Trioculus procedió a recuperar el guante. Cuando el minisubmarino de Skywalker y Akbar fue capturado accidentalmente por uno de Waladon Dunuel captura de dispositivos, Skywalker y Akbar se infiltraron en el vaso y provocaron su autodestrucción. Trioculus y Hysa escaparon por poco, con el Señor de la Guerra prometiendo tener su venganza con Skywalker. Y esto ha sido todo. Espero que esto os haya gustado. Dadle al like, y suscribiros para más. Hasta pronto.